Entre las pasiones que con mayor frecuencia son causa de delito, una es la vanagloria, es decir, la insensata estimación de la propia valía, como si la diferencia de dignidad fuera un efecto de su ingenio, riqueza, linaje o alguna otra calidad natural que no dependa de la voluntad de quienes tienen autoridad emanada del soberano. De aquí procede la presunción en que tales hombres se hallan, de que los castigos establecidos por las leyes y generalmente extendidos a todos los súbditos no deben ser infligidos a ellos, con el mismo rigor con que descargan sobre los hombres pobres, oscuros y sencillos, que se comprenden bajo la denominación de vulgo. Por lo común ocurre como consecuencia que quienes se estiman a sí mismos por la grandeza de sus caudales, se aventuran a realizar delitos con la esperanza de escapar al castigo, corrompiendo la justicia pública u obteniendo el perdón a cambio de dinero u otras recompensas, y que quienes tienen muchos y poderosos parientes y quienes gozan de popularidad y han ganado reputación entre la multitud, se animan a violar las leyes con la esperanza de oprimir el poder al cual corresponde ejecutarlas, y quienes tienen una elevada y falsa opinión de su propia sabiduría, toman a su cargo la reprensión de las acciones y ponen en tela de juicio la autoridad de quien gobierna, trastornando las leyes con sus discursos públicos en el sentido de que nada debe ser delito sino lo que reclaman sus propios designios. Ocurre también que algunos de estos hombres se jactan de aquellos delitos que consisten en el ejercicio de la astucia y en el engaño a los vecinos, y piensan que sus designios son excesivamente sutiles para ser advertidos. He aquí lo que yo considero como efectos de una falsa presunción de su propia sabiduría, entre quienes son los primeros instigadores de perturbación en el Estado, y esto no puede ocurrir si no existe una guerra civil. Muy pocos logran conservar su vida tiempo bastante para haber realizado sus nuevos designios, así que el beneficio de sus delitos redunda en favor de la posteridad, tal como ellos solo en último lugar hubieran deseado, lo cual arguye que no tenían tanta sagacidad como ellos pensaban, y quienes engañan confiando en que no serán descubiertos, se engañan a sí mismos, ya que la oscuridad en la cual creen hallarse envueltos no es otra cosa que su propia ceguera, y no son más sabios que los niños que piensan estar escondidos cuando se tapan los ojos. Generalmente todos los hombres animados por la vanagloria, a menos que sean timoratos, están sujetos a la ira, ya que son más propensos que otros a considerar como desprecio la ordinaria libertad de la conversión, y pocos delitos existen que no puedan ser producidos por la ira. En cuanto a los delitos que se engendran en las pasiones del odio, concupiscencia, la ambición y la codicia, son tan obvios a la experiencia y al entendimiento de todos, que no hace falta decir nada de ello, salvo que son dolencias tan consustanciales a la naturaleza, lo mismo del hombre que de todas las criaturas vivas, que solo un uso extraordinario de la razón o una severidad constante en castigarlos pueden impedir sus efectos, porque en las cosas odiadas encuentran los hombres una molestia continua e inconfesable, por lo cual o la paciencia humana se impone o precisa hallar la tranquilidad, eliminando el poder de quien molesta. Lo primero es difícil, lo segundo resulta muchas veces imposible, sin cierta violación de la ley. La ambición y la codicia son también pasiones absorbentes y opresoras, y en cambio la razón no siempre actúa para resistirlas. Por tanto, en cuanto la esperanza de impunidad aparece, se manifiestan sus efectos. En cuanto a la concupiscencia, lo que le falta de continuidad le sobra de vehemencia, lo cual basta para disipar el temor de castigos inciertos o fáciles de evitar. De todas las pasiones, la que en menor grado inclina al hombre a quebrantar las leyes es el miedo. Exceptuando algunas naturalezas generosas, es la única cosa, cuando existe una apariencia de provecho o placer, derivadas del quebrantamiento de las leyes, que hace que los hombres las observen. Sin embargo, en muchos casos puede cometerse un delito por miedo. Un miedo cualquiera no justifica la acción que produce, sino solo el miedo a un daño corporal, lo que llamamos temor físico, y del cual uno no sabe cómo librarse sino por la acción. Si un hombre se ve asaltado y teme por su muerte inmediata, de la cual no ve cómo escapar sino hiriendo a quien le acomete, si lo hiere de muerte no comete un delito, porque al instituir un Estado nadie renunció a la defensa de su vida o de sus miembros, cuando la ley no puede llegar a tiempo para asistirlo, pero matar a un hombre porque sus acciones o amenazas pueden arguir que su deseo es matarme,
Cuando tengo oportunidad y medios de pedir protección al poder soberano, es un delito. Por otra parte, si un hombre escucha palabras desagradables o pequeñas injurias, para las cuales las leyes no han señalado castigo alguno, ni pensado que quien tiene uso de razón vaya a preocuparse de ellas, y teme que si no toma venganza incurrirá en el desprecio ajeno, y como consecuencia se hallará expuesto a que otros le injurien de igual modo, y para evitar esto quebranta la ley y se protege a sí mismo para el futuro, por el terror que le inspira la venganza privada, entonces comete un delito, porque el daño no es corpóreo sino imaginario, y aunque en este rincón del mundo se considera intolerable por una costumbre que comenzó no hace muchos años entre gente joven y vanidosa, tan leve que una persona consciente de su propio valor no hará caso de él. Igualmente un hombre puede temer a los espíritus, bien sea por su propia superstición o por dar excesivo crédito a otros hombres que le hablan de extraños sueños y visiones, y puede hacérseles creer que recibirá perjuicio por hacer u omitir diversas cosas cuya acción u omisión, sin embargo, es contraria a las leyes. Lo que por tal razón se haga u omita no puede excusarse por dicho temor, sino que es un delito. En efecto, tal como he mostrado anteriormente en el capítulo 2, los sueños no son naturalmente sino fantasías o imágenes que se conservan mientras dormimos, a base de las impresiones de nuestros sentidos han recibido anteriormente cuando estaban despiertos, y cuando los hombres, por algún accidente, no tienen la seguridad de que dormían, creen que vieron visiones reales. Y por tanto, quien se atreva a quebrantar la ley a base de su sueño propio o del ajeno, o de una pretendida visión o de otra idea del poder de los espíritus invisibles, distinta de la permitida por el Estado, se aparta de la ley de naturaleza, lo cual implica una cierta ofensa, y sigue los dictados de su propia imaginación o del cerebro de otro individuo, sin que pueda saber si significa alguna cosa o nada, ni si quien le comunica su sueño dice verdad o mentira, porque si a cualquier particular se le permitiera hacer esto, ¿cómo podría hacerlo por la ley de naturaleza si alguna existiera? No podría existir ninguna ley y el Estado quedaría disuelto. De estos diferentes orígenes de delitos se infiere desde luego que no todos los delitos, contra lo que afirmaban los estoicos de los tiempos antiguos, son del mismo linaje. No solo existe lugar para la eximente en virtud de la cual llega a probarse que lo que parezca ser un delito no lo es en absoluto, sino también para la atenuación, en cuya virtud el delito que parecía grande se aminora. En efecto, aunque todos los delitos merezcan por igual el nombre de injusticia, del mismo modo que toda desviación de la línea recta implica una cierta sinuosidad, como observaron acertadamente los estoicos, no debe deducirse de esto que todos los delitos sean igualmente injustos, del mismo modo que no todas las líneas curvas son igualmente curvas, cosa que los estoicos no tuvieron en cuenta cuando consideraban un delito tan grande matar una gallina en contra de la ley como matar al propio padre. Lo que excusa totalmente un hecho y elimina de él la naturaleza de delito no puede ser otra cosa sino lo que al mismo tiempo suprime la obligación establecida por la ley. En efecto, una vez cometido un hecho contra la ley, si quien lo cometió estaba obligado a ella, su acto no puede ser otra cosa que un delito. La falta de medios de conocer la ley exime totalmente. En efecto, la ley de la cual uno no tiene medio de informarse no es obligatoria, pero la falta de diligencia en averiguar no puede ser considerada como falta de medios, ni quien presume de razón bastante para el gobierno de sus propios negocios puede suponerse que carece de medios para conocer las leyes de naturaleza, porque estos medios son conocidos por la razón que presume poseer. Solo los niños y los locos pueden tener excusa en las ofensas que realizan contra la ley natural. Cuando un hombre está cautivo o en poder del enemigo y se halla en poder del enemigo, lo mismo si lo está su persona que sus medios de vida, si esta situación no se debe a culpa suya, cesa la obligación de la ley, ya que debe obedecer al enemigo o morir, y por consiguiente, tal obediencia no es un delito, porque nadie está obligado, cuando falla la protección de la ley, a dejar de protegerse a sí mismo por los mejores medios que pueda. Si un hombre por terror a la muerte inminente se ve obligado a realizar un acto en contra de la ley, queda excusado totalmente, ya que ninguna ley puede obligarle a renunciar a su propia conservación. Suponiendo que una ley fuera obligatoria, un hombre razonaría de este modo: si no lo hago, moriré ahora; si lo hago, moriré después. Por consiguiente, haciéndolo, ha asegurado una vida más larga,
La naturaleza, por lo tanto, le compele a realizar el acto.